Bienvenido, bienvenida. Seguimos trabajando con Godot 4 y con C Sharp. En esta ocasión para ver cómo mostrar explosiones. Sabíamos cómo eliminar enemigos, cómo obtener puntos, pero simplemente se aparecían, quedaba un poco frío. Vamos a ver cómo hacer que aparezca una explosión y de paso mejoraremos un poco el movimiento en bloque de los enemigos. Pues si te parece vamos a empezar por lo segundo, por lo digamos menos importante, que es el cómo hacer que todos se muevan realmente a la vez, que no se crucen cuando rebotan. Hay varias alternativas. Una alternativa que parece sencilla pero que puede funcionar mal es crear una variable compartida. Que todos los enemigos tengan la misma velocidad, de modo que si uno cambia de velocidad positiva a negativa, todos cambian. Que el primero avise a los demás. Pero el riesgo de ese planteamiento es que ese primero empezará a girar un instante antes que los demás. Quizás apenas un píxel o dos. Pero el caso es que una fila puede acabar ligeramente desplazada con relación a las demás. De modo que otra alternativa muy sencilla y que puede funcionar muy bien es indicar una X máxima y una X mínima para cada enemigo, con lo cual vamos al script del enemigo y lo preparamos. Y puede ser tan sencillo como añadir una X máxima y una X mínima y asignarles un valor en ready a partir de la posición actual, por ejemplo, 200 más a la izquierda, 200 más a la derecha, del punto en el que empieza. Y luego podemos refinar ese valor por tanteo, mirando a ver cómo el efecto visual nos gusta. Podría bastar con algo así. El mínimo va a ser la posición inicial menos 200. El máximo la posición inicial más 200. Y lo dicho, refinamos en un segundo paso si vemos que queda todavía un poco descolocado. Y entonces la lógica de movimiento no comprobaría posiciones prefijadas 900 y en el margen izquierdo como tenías como deberes, por ejemplo 100, sino esa X máxima y esa X mínima. Algo así podría bastar. Guardamos y probamos. Y se mueven todos, rebotan a un lado, rebotan a otro. Como nuestra pantalla es apaisada y comenzaban un poco hacia la izquierda, terminan más a la izquierda, no terminan muy centrados, podemos simplemente moverlos en pantalla. Es decir, como parte de la escena de juego puedo seleccionar todos ellos, elijo la herramienta de mover y muevo todos ellos para dejarlos un poco más centrados. Por cierto, si llegas a tener demasiados enemigos y resulta complicado ver lo que hay por debajo en la jerarquía, siempre puedes crearte un contenedor. Vamos a hacerlo en escena de juego, pulso el botón derecho y digo que quiero un nuevo nodo, que va a ser, por ejemplo, simplemente un nodo 2D. No hace falta ni buscar, me aparece aquí nodo 2D. Y lo voy a llamar, por ejemplo, contenedor de enemigos o bloque de enemigos o cualquier cosa así. Y ahora arrastro los enemigos dentro de él. Y así mi jerarquía queda un poco más fácil de seguir porque puedo plegar esto en caso de necesitarlo. Eso sí, ten en cuenta que eso te puede provocar problemas con las búsquedas de nodos a partir de la raíz. Con esos getNode a los que le indicábamos, búscame a partir del raíz dentro de esta carpeta. Los getNode, si alguno busca enemigos, hay que asegurarse de que sigue funcionando. En nuestro caso puede bastar con volver a probar el juego y comprobar que se mueven igual y que colisionan igual. De momento se mueven, rebotan de forma razonable, vamos a intentar romper alguno, nos da puntos, parece que todo sigue correcto, nada ha fallado a raíz de ese cambio de meterlo en una subcarpeta, pero insisto, deberías asegurarte o bien en la lógica o bien probando, así que ahora sí, vamos a las explosiones. Y los pasos van a recordar, al menos las ideas básicas, a lo que hicimos con el disparo. Crearemos un nuevo elemento, lo probaremos en la escena de juego, luego lo eliminaremos porque lo convertiremos en un prefab, en una escena independiente, y lo lanzaremos desde código. Pues bien, las explosiones en juegos clásicos es muy habitual que simplemente consistían en cambiar el sprite por otro distinto y no comprobar colisiones mientras que esa explosión está visible. En nuestro caso podemos simplemente hacer que aparezca un elemento nuevo y puede ser un sistema de partículas que nos permite probar una cosa nueva de Godot. Pues voy a añadir un nuevo nodo hijo a la escena.
y busco Particle. Y me aparecerá que tengo CPU Particles 2D y GPU Particles 2D, es decir, partículas en dos dimensiones generadas por el procesador o generadas por la tarjeta gráfica. Las de GPU, las de tarjeta gráfica, permitirán algún efecto más, pero la gran mayoría de opciones son equivalentes al menos. Así que vamos a ir a lo más sencillo, a lo que menos recursos debería consumir, a lo que más portable debería ser, que son las partículas generadas por la propia CPU. A cambio, insisto, algún detalle que podría quedar vistoso, como la transparencia, no estará disponible. En primer lugar le cambio el nombre y voy a separarlo un momento de los ejes para verlo mejor lo que está ocurriendo. Y si lo hago más grande verás que están cayendo puntos hacia la parte inferior. Son puntos tan pequeños que cuesta verlo, pero vamos a partir de eso y a tratar de mejorarlo. Por una parte, esos puntos caen porque tienen gravedad, con lo cual puedo ir a Gravity y decirle que en vez de 980 en el eje vertical quiero gravedad 0. Con lo cual ya no caen. Y para que salgan en todas las direcciones podemos ir a Direction y decirle el spread, el cuánto quiero que se expandan, que sea de 180, que abarque todo lo que sería una media circunferencia a partir de ese punto. Podemos cambiar también su velocidad inicial. Ahora mismo es 0. Y verás que si lo aumento, empiezan a aparecer puntos en todas las direcciones. Podemos poner, por ejemplo, un valor cercano a 100. Y aumentar la cantidad de partículas de 8, por ejemplo, a 20 o algo así. Aún así se siguen viendo muy poco. Vamos a cambiar, aunque sigan siendo puntos, por lo menos que sean más grandes. Vamos a la escala, Scale. 20 puede ser demasiado grande para el tamaño de nuestras naves que estamos viendo debajo. Vamos a bajar hasta 10. Así está un poco mejor. Aún así, duran demasiado. Se separan demasiado del centro. Vamos a hacer un par de mejoras más. Por una parte, tiempo de vida podemos bajarlo para que en vez de ser un segundo duren medio segundo o incluso 0,3 o por ahí. Y de hecho no deberían salir continuamente. Podemos activar el one shot, el una vez. Si pulsamos en Emitting, en Emite, quiero que estés emitiendo, aparecen y desaparecen. El efecto será todavía mejor si hacemos que aparezcan no de forma continua en el tiempo, sino que aparezcan casi todas de golpe y luego dejen de aparecer. Y eso lo hacemos con la explosiveness, algo así como explosividad. Podemos aumentarla, si no, hasta 1 casi, por ejemplo, cerca de 0,75, y volvemos a pulsar en Emitting para ver cómo queda ahora. Y eso tiene mejor pinta. Y podemos hacer que su color no sea blanco, sino amarillo, o incluso que vaya cambiando de rojo a amarillo, de amarillo a rojo, pues buscamos el apartado de color. Como color base podemos elegir, lo dicho, un amarillo, que sería algo así. Toda la cantidad de rojo, toda la cantidad de verde, pero nada de azul. Probamos cómo se comporta ahora, ya sabes, con Emitting. Mejor apariencia, quizás hasta demasiado, todo a la vez. Podemos hacer que sea un poco menos explosivo o que sea un poco más al azar. Y si queremos hacer que el color varíe, tenemos además del color a secas un tal color ramp. Desplegamos, decimos que queremos un nuevo gradiente y nos propone que vaya de negro a blanco. El efecto no va a estar mal, pero es mejorable. Lo probamos como siempre lo primero. Quedaría mejor si en vez de empezar desde negro hasta blanco, que realmente será ese amarillo que hemos elegido, empezara por ejemplo en rojo. Con lo cual bajo, hago clic para editar ese gradiente y en el primer punto, que es negro, voy a cambiarlo por rojo. Algo así podría estar bien. Insisto, este blanco es comparado, es un tintado sobre mi imagen, con lo cual debería terminar amarillo. Vamos a comprobarlo. Como siempre, vuelvo a Emitting para ver el efecto que va a tener. Y la apariencia normal. Empieza en rojo, se convierte en amarillo, aparece todo de golpe, desaparece rápido. Pues ahora que lo tenemos,
lo convertimos en prefab, lo convertimos en escena. En primer lugar, conviene que nos lo llevemos a su punto original, que no aparezca desplazado. Con lo cual, no es deseable moverlo. Ojo, podemos ir a su transform, que estará bastante más abajo. Es parte de lo que tienen todos los nodos en 2 dimensiones. Y forzamos a que sea 0, 0. Si ahora probamos, la explosión sigue ahí, pero está en la esquina superior izquierda. Ahí la tenemos. Pues ahora ya sí, la convertimos en escena, en prefab, y la quitamos de la escena de juego porque querremos que aparezca cuando nosotros queramos desde programa. Botón derecho, guardar rama como escena, me propone explosión.tscn, perfecto, y ya la podemos borrar de la parte visible actual. Y para hacer que aparezca, vamos al código. Teníamos ya algo muy parecido cuando mostrábamos disparos. Creábamos una packed scene, la cargábamos en ready, la instanciábamos cuando nos hacía falta. Vamos a verlo. Esta es la lógica que teníamos para la nave. Una packed scene, la cargábamos en ready, instanciábamos, colocábamos y añadíamos cuando se pulsaba, en este caso, la tecla de espacio. Pues todas esas ideas las podemos llevar, por ejemplo, a la escena de juego, para que sea el juego el que en cierto momento haga aparecer la explosión. Y así es el juego el que tiene creado eso en vez de que cada enemigo o cada disparo tenga internamente una packed scene, una escena compactada que represente una explosión, que puede suponer más carga para el sistema. Con lo cual voy a empezar por copiar y pegar, iremos haciendo los cambios pertinentes. Copio esto y me lo llevo a escena de juego. Solo que aquí esa escena compactada es más razonable llamarla explosión. Le daré valor en ready. Nuevamente copio y pego. Pero ya sabes, no se llama disparo, se llama explosión y la propia escena también se llama explosión. Y ahora voy a prepararme un método llamado explotar que reciba, por ejemplo, la X y la Y en la que debe aparecer esa explosión. Y así de paso vemos cómo llamar a métodos de otras clases, pero esta vez indicando parámetros, cosa que no sabíamos hacer con ese call que habíamos usado ya. El esqueleto sería algo parecido a eso, me traigo como antes la parte que instanciaba y hacemos los cambios que corresponda. Eso es lo que hacíamos con la nave para disparar. Aquí no va a ser un disparo sino una explosión. Y nos quedan apenas dos detalles que cambiar. Por una parte no lo añadiremos al padre porque estamos en la escena de juego, que es el padre de por sí. Queremos añadir un nuevo elemento hijo nuestro. Y por otra parte esa explosión no era un área 2D, era una CPU Particles 2D. Pues borro ese área 2D, empiezo a teclear y el autocompletado debería guiarme. Aquí lo tenemos. Y recuerda, si quiero que se vea, debería decirle esa explosión quiero que esté emitiendo, con lo cual duplico esta línea. Pero en este caso, en vez de decir tu posición va a ser no sé cuánto, le digo tu emitting, va a ser true. Por cierto, esta posición no es la del juego, es la posición que me indiquen como parámetro. Va a ser un nuevo vector 2 con ese X y esa Y. Pues comprobamos que la lógica parezca tener sentido y entonces vemos cómo llamar a ese método. Tenemos una escena compactada para explosión, la cargamos en ready y cada vez que nos digan debes explotar creamos una nueva instancia, un nuevo objeto de ese tipo explosión. Lo situamos en las coordenadas que nos digan y le decimos debes emitir. Ya sabes que se va a emitir solo una vez y después va a dejar de emitir. Nos queda simplemente que cuando hay colisión realmente se llame a este método explotar de la escena de juego. Guardamos cambios y las colisiones las estamos comprobando desde el disparo. Pues esto es lo que teníamos, llamamos a incrementar puntos, pero con punto call y le indicábamos entre comillas el nombre del método, con lo cual no podíamos indicar parámetros. Otra alternativa es decirle este nodo es una escena de juego, con lo cual me dejará acceder a los métodos propios de la escena de juego. Es decir, duplico esta línea
pero le digo, quiero que ese nodo tengas en cuenta que es de tipo escena de juego. En cuanto le digo eso, ya me permite llamar a los métodos públicos, a las funciones públicas, como ese explotar. Y ahora ya puedo indicarle esa X y esa Y que a mí me interesen, que son las que tiene el disparo en el momento en el que intercepta al enemigo. Es decir, sería algo así. Realmente podríamos fusionar estas dos llamadas en una. Decirle explota y que eso incremente puntos, pero no me preocupa por ahora, mientras simplemente que veas cómo llamar a métodos concretos pasándoles parámetros. Y cómo hacemos lo que hemos hecho en la escena del juego de que se cree al vuelo un sistema de partículas para esa explosión. Pues eliminamos de aquí ya este boom, porque ahora debería verse. Cruzamos los dedos, guardamos cambios y probamos. Comienza la partida, vamos a disparar. Y efectivamente ahí lo tenemos, cada vez que impactamos, aparece una explosión, desaparece el enemigo, obtenemos puntos. Pues si te parece, en la próxima sesión vamos a convertir esto ya en algo casi totalmente jugable. Vamos a hacer una pantalla de bienvenida para que no empiece directamente el juego, y por lo mismo haremos que cuando termine se vuelva a esa pantalla inicial para poder jugar si queremos una segunda partida. Pues como siempre, si te parece interesante, nos vemos pronto.